Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos iniciando hoy un día más en nuestras vidas. Es un milagro de Dios cada vez que en la mañana nos despertamos. Muchas veces llegamos a pensar que esto es algo tan común, rutinario, si se quiere, que el hecho de que nos despertemos pues es natural. Pero no, realmente cuando estamos dormidos prácticamente estamos como muertos. Así que cuando nos despertamos, yo entiendo que es el Dios poderoso que nos permite volver a la vida nuevamente, ¿no? Así que esto es una bendición de Dios. Hay tantas personas que en el estado del sueño descansan, ya mueren prácticamente. Así que podemos darle gracias a Dios, porque evidentemente estamos vivos por su misericordia. Bien, vamos a estudiar unos capítulos muy importantes hoy en Apocalipsis. Primeramente vamos a orar para pedir la presencia de Dios en nuestras vidas y la dirección del Espíritu Santo. Padre amante, gracias te damos en esta mañana por una oportunidad más para vivir para ti. Rogamos, Señor, que tú nos guardes, que tu bendición sea con cada uno en estos momentos y de manera muy especial que puedas concedernos el don de tu Espíritu para que podamos entender tu mensaje en esta mañana. Guíanos en el estudio y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Bien, hoy vamos a tratar de abarcar puntos importantes de dos capítulos, capítulo 17 y parte del capítulo 18. Quiero siempre hacer mención de que no estoy llevando a cabo un estudio profundo, abarcante de todos los detalles de Apocalipsis, porque no terminaríamos jamás. Estoy tocando solamente algunos puntos importantes que creo que son de bendición, sobre todo en este tiempo en que estamos esperando el pronto regreso de Jesús. Hay asuntos que son más bien históricos, cuestiones que ya pasaron, siempre es bueno conocerlas, pero me estoy enfocando mayormente a elementos que son más contextuales con el tiempo que estamos viviendo. Así que vamos a leer el capítulo 17, los primeros 6 versículos. Vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz, una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Una ramera es la figura central en este capítulo. ¿Qué cosa es una ramera? Pues una ramera es una prostituta. En la Biblia encontramos que la prostitución no solamente es aplicable a cuestiones literales, sino también espirituales. Por ejemplo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, muchas veces se prostituyó yendo detrás de los Baales, detrás de Astarte, detrás de Acera y otros dioses falsos también que adoraron. Y Dios los acusaba por ser una mujer prostituta, ¿no? Que la había engañado porque se había mezclado con doctrinas falsas y había adorado a dioses falsos. Pues aquí estamos en la misma situación. Esta es una aplicación totalmente espiritual, y en esa aplicación encontramos que aquí esta mujer se ha prostituido. Es interesante que hay un contraste marcado entre esta mujer y la que se nos presenta en Apocalipsis 12. La primera visión, donde aparece aquella mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, coronada con 12 estrellas, y que representa la iglesia pura de la cual viene el Mesías, de la cual nació Cristo.
Por lo tanto, en contraste, esta mujer no es una iglesia pura, sino es una iglesia impura, una iglesia prostituida, una ramera. En otras palabras, como se presenta acá. Está sentada sobre muchas aguas. Ya vimos en el versículo 15 del mismo capítulo que estas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que la influencia de esta prostituta llega a todo el mundo, abarca a todo el mundo. Y se menciona también los 10 cuernos, que son los 10 reyes, son 10 reinos, 10 reyes, en los cuales o con los cuales domina esta prostituta. Dice también el texto que ella ha fornicado. Esto viene del griego porneuo, que significa una unión político-religiosa entre esta iglesia apóstata y también las naciones de la tierra. Es la alianza entre el cristianismo apóstata y los poderes políticos de la tierra, y es por medio de Satanás a través del cual se unirá el mundo bajo el liderazgo de esta prostituta. También menciona el pasaje de que se ha embriagado con el vino de su fornicación. En otras palabras, la política engañosa del papado, obrando por medio de los poderes políticos de la tierra, hará posible el sometimiento de las naciones de la tierra. Los gobernantes y los gobernados serán engañados por las doctrinas falsas de esta iglesia. Por lo tanto, el vino que aparece aquí, que no es otra cosa que un vino también fermentado, un vino que está corrompido, representa las falsas enseñanzas con que la Iglesia Católica Romana ha engañado a sus seguidores. Tengamos en cuenta que como este es un poder o digamos, un organismo que está basado en la prostitución, se ha mezclado con doctrinas falsas, evidentemente la descripción cuadra perfectamente con el tipo de iglesia o de doctrina que la Iglesia Católica Romana ha venido predicando por años. Al mezclar paganismo con la doctrina de la Biblia, ese sincretismo de lo que es pagano con lo que es bíblico, eso crea un tipo de vino fermentado, un vino que no es un vino puro, como es el Evangelio de Cristo. Y ese es el vino que ha dado a beber a todas las naciones, y es el vino con la que se han mezclado la mayor parte de las iglesias cristianas que no están siguiendo exactamente el mandamiento bíblico, sino que están siguiendo doctrinas de hombres. Así que todas aquellas iglesias que están guardando principios, doctrinas, enseñanzas que son enseñanzas corrompidas de la Iglesia Católica Romana, forman parte de estas naciones que se han mezclado con esas doctrinas y que están también formando parte de las hijas de esta prostituta, que es algo que realmente ha contribuido para llenar al mundo del furor de su fornicación y de sus abominaciones. Y pudiéramos mencionar muchas teorías y muchas cosas que la Iglesia Católica Romana ha enseñado que no tienen base bíblica. Ya hemos mencionado durante esta jornada de estudio muchas de ellas, entre ellas está la supuesta santidad del domingo, la doctrina de las penas eternas también, y el sacrificio de la misa, la adoración a imágenes y otras tantas cosas que se han mezclado con el Evangelio puro de Cristo, y que es el vino adulterado que la Iglesia Romana ha usado para dar a beber a todas las naciones. Ahora bien, se menciona con el término de bestia escarlata, y esto es interesante porque a diferencia de Apocalipsis 13, aquí encontramos que está representado la unión del poder político con el religioso. O sea, es una mujer prostituta sentada sobre una bestia escarlata. De manera que aquí se nota inmediatamente la unión entre la iglesia, que está representada por la mujer prostituta, y el Estado o el poder civil, que está representado por la bestia escarlata, para llevar a cabo sus propósitos y llevar a cabo sus fines. En Apocalipsis 1:18, ustedes recuerdan ese pasaje, el color escarlata es un símbolo del pecado. Ahora, este organismo, este poder, tiene nombres de blasfemia. Ya estudiamos Apocalipsis 13 lo que esto significa, ¿no?
pero diciendo un poco más sobre esto, todas las prerrogativas que la Iglesia romana, que el Papa romano se ha atribuido con relación a Dios, es parte de esto que presenta aquí este pasaje. O sea, al usurpar las prerrogativas que son de Dios, se ha blasfemado el nombre de Dios y se ha hecho un atentado en contra de la deidad. La vestidura también es significativa. Encontramos que está adornado de púrpura, escarlata. Fíjense que son colores muy afines con los que se usa en Roma, con lo que usa el Papa romano, ¿no? Y también tiene que ver indudablemente a lo vivo. Se manifiesta ahí la magnificencia y la pompa más reales de que hace gala la arrogante sede romana. Entonces aparece también su nombre e identidad, ¿no? La Gran Babilonia, madre de las rameras. Y se dice que Babilonia es la madre de las rameras porque evidentemente sus hijas están simbolizando a aquellas iglesias, como decía hace un momento, que están adoptando y que han seguido las doctrinas y tradiciones que enseña su madre, la Gran Babilonia. Babilonia significa confusión, viene del término Babel, aquella gran torre que levantó Nimrod. Es confusión porque ahí confundió Dios los lenguajes, la lengua que se hablaba en aquel entonces, y de esa manera dividió a todas las naciones. Por tanto, Babilonia es un perfecto simbolismo de lo que está ocurriendo en este organismo totalmente diabólico que ha engañado a las naciones de la tierra. Babilonia, por lo tanto, representa la unión de la iglesia romana con sus hijas, que son todas las demás iglesias que también han adoptado sus principios y sus doctrinas. ¿Cómo podemos entender que en este tiempo se está cumpliendo al pie de la letra lo que presenta aquí el apóstol San Juan acerca de esa unidad que existe entre la madre y las hijas? Bueno, quizás ustedes recordarán que hace unos años atrás el Papa Francisco, en un famoso video que fue distribuido por todas partes, y ustedes pueden encontrar ahí en YouTube, hizo un llamado tomando la figura de José, haciendo una parábola con ella y haciendo un llamado a todas las iglesias que se habían desunido de la madre, que es Roma, para que volvieran otra vez arrepentidos, le pidieran perdón a José y pudieran formar una sola iglesia. Bueno, este ha sido el caballito de batalla, no solamente del Papa Francisco, sino también de los papas anteriores, tratar de unir nuevamente a la iglesia. Por eso existe un movimiento ecuménico que conlleva precisamente la política de unir a todas las iglesias nuevamente con Roma, y están haciendo llamados constantes para eso, sacrificando inclusive algunos puntos, algunas bases que ellos han mantenido durante años para tratar de acercarse lo más posible a las iglesias que han jurado de la iglesia católica romana y están siguiendo una trayectoria totalmente diferente. Así que ahí vemos el cumplimiento de esta profecía, y llegará el momento que esto pueda ocurrir. Ahora, la pregunta sería, ¿qué coaligante va a utilizar Roma para lograr finalmente la unión de las iglesias que quieran unirse con ella? Bueno, Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 nos da la respuesta. Recuerden ustedes que ayer estábamos estudiando acerca de los 3 espíritus inmundos a manera de rana que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, y que han de ir a todos los reyes de la tierra para reunirlos, engañarlos primero y reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esos espíritus inmundos, esos 3 espíritus inmundos son los que van a engañar a las naciones. ¿Y cuáles son los elementos que van a usar para ese engaño? Yo quiero compartir con ustedes una declaración muy importante del conflicto de los siglos en la página 645. Dice allí, merced a los 2 errores capitales. O sea, hay muchos errores que la iglesia romana ha usado para embriagar a las naciones, para embriagar a aquellos que están tratando de encontrar realmente el camino de la salvación. Pero 2 de ellos son capitales. 1, el de la inmortalidad del alma. 2, el de la santidad del domingo. Así que merced a esos 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo,
este crea un lazo de simpatía con Roma. Es por eso que en estos momentos la campaña que está llevando el Papa Francisco con relación al domingo es tan fuerte, porque el propósito de él es unir a todos, sin importar si es cristiano, sin importar si es maometano, sin importar si es budista, no importa cuál sea el tipo de filosofía que tú tengas, el tipo de creencia religiosa, no importa. Lo importante es que estemos todos unidos. En principio es algo bueno, o sea, si realmente estuviéramos todos unidos y nos dedicáramos esencialmente a lo que es más importante, que es a luchar por nuestra salvación, a predicar el evangelio a todo el mundo, oigan, eso sería fantástico. Pero el problema es que para lograr esa unidad tenemos que sacrificar principios, tenemos que sacrificar estructuras sólidas de nuestra fe, columnas de nuestra fe, que debemos mantener porque la Biblia es una y porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres y debemos seguir adelante predicando el evangelio puro de Jesucristo, el evangelio eterno, como estudiamos ayer en Apocalipsis 14. Entonces ya tenemos que empezar a sacrificar principios, ya la cuestión no pega, ya no funciona. Tendríamos que aceptar entonces también ser embriagados con el vino del furor de la fornicación de Roma. Entonces, evidentemente esto no está cuadrando, pero fíjense, está siendo usado el domingo como el día principal o como el eslabón que ha de unir esta cadena para lograr finalmente unir a todo el mundo. Bien sea con propósitos de familia, esta es una táctica bien sagaz, o bien sea con asuntos religiosos. O sea que si usted está convencido que el domingo es el día de reposo, para usted no habrá ningún problema en aceptar el llamado a unirse. Pero si usted no es cristiano, usted es de otra denominación, o usted es ateo inclusive, pero entiende que el domingo debe ser un día realmente favorable para la unión de la familia, para que podamos conectarnos en un mundo tan secularizado en que estamos separados todos, pues entonces sería para usted un factor predominante y no tendría ningún reparo en finalmente aceptar el llamado del Papa Francisco o cualquier otro Papa que finalmente venga con esa posición. Pero termino de leer la declaración que estaba leyendo. Dice, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma. Perdón. Pisoteando los derechos de la conciencia. Recuerden que estamos estudiando precisamente ayer, estamos estudiando de esta unión, lo que será la marca de la bestia, la imagen de la bestia, perdón. La imagen de la bestia es la formación de ese organismo que tiene que ver con la unión que se va a obtener mediante el sincretismo del poder o el gobierno civil de los Estados Unidos unido a los protestantes de esta nación, las iglesias principales de esta nación que han de ejercer presión en el gobierno de Estados Unidos para imponer finalmente la ley dominical como algo obligatorio de guardar. Ahora bien, dice que la iglesia estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Pregunto, ¿reconoce la iglesia católica romana ser la autora de estos crímenes? ¿Reconoce el Papa que ellos son los autores de estos crímenes? Miren, no hace mucho, en relación con ese video que les mencioné, hubo una etapa en que el Papa Francisco visitó varias iglesias, inclusive las iglesias moravas, los valdenses, visitó hermanos de esas congregaciones para pedir perdón públicamente. Esos videos están ahí, usted puede buscarlos, para pedir perdón por causa de los crímenes que se cometieron durante ese periodo de 1260 años en que la sangre de los mártires llenó la tierra, de tal manera que esto se convirtió en uno de los crímenes más horrorosos, más horrendos de la historia. Así que él mismo reconoció que ellos habían sido culpables de esos crímenes y estaba pidiendo perdón. Bueno, de todo se hace para lograr cualquier propósito, tal como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Así que si hay que pedir perdón para llegar a unirse, pues hay que hacerlo. Pero de esta forma reconoció que realmente ellos fueron los que hicieron estos horrendos crímenes en el mundo.
Ahora, yo quiero dar un salto al Apocalipsis 18. En Apocalipsis 18 encontramos un llamado. Voy a dejar la parte que corresponde a los versículos que van del 7 en adelante para que ustedes estudien por su propia cuenta. Pero es más de lo que ya hemos estudiado. Así que lo más importante que quería presentar es este punto. Ahora bien, en Apocalipsis 18 hay un llamado interesante. Ya tenemos identificada quién es la Babilonia, prostituta que aparece aquí, la madre de las fornicaciones, la gran ramera. Y en Apocalipsis 18 comienza diciendo: después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido, fíjense que está hablando el mismo poder, han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dice aquí este pasaje. Bien, interesante de que ahora en la gran caída de Babilonia, Dios entra inmediatamente en acción. Lo primero que ocurre, dice que un ángel desciende del cielo y toda la tierra es iluminada, es alumbrada con la gloria de Dios. En contraste con la doctrina de Babilonia la Grande, de la madre de las rameras, que ha llenado a toda la tierra también con el vino del furor de su fornicación. O sea que el remedio de Dios para las doctrinas satánicas es alumbrar a la tierra con su gloria. Esto corresponde especialmente ustedes recuerdan tal vez la parábola 10 vírgenes que Jesús menciona ahí en Mateo 25. Y en la parábola 10 vírgenes se menciona algo interesante. Cuando las 10 vírgenes durmieron, en espera del esposo, que no había llegado todavía porque se tardó un poco, dice que a la medianoche se oyó un clamor. Viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, ese clamor corresponde a esta gloria que alumbra la tierra. Es el fuerte pregón, es el último clamor, es el último mensaje de amonestación que ha llegado a todo el mundo. Bajo la figura del ángel, los fieles hijos de Dios, los que forman parte de la iglesia pura de Cristo, comenzarán a predicar en todo el mundo el mensaje puro del Evangelio de Cristo. Exaltarán la verdad de tal manera que toda la tierra será amonestada, y el mundo ha de conocer realmente, ya como último esfuerzo por parte de Dios por salvar a la humanidad, de qué lado está la verdad. Se notará inmediatamente el gran contraste que existe entre los que siguen a la bestia y entre los que adoran a Dios y han recibido la señal de Dios, el sello de Dios en sus frentes. El mundo tendrá su última oportunidad para decidir entonces a quién servir. Si adorar a Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, obedeciendo los principios de su palabra, los principios de los 10 mandamientos, o seguir finalmente tras el camino de Roma para hundirse cada vez más en la apostasía y seguir bebiendo del vino adulterado que ella enseña de sus doctrinas. Entonces la tierra va a ser iluminada. Pero en ese mensaje que se está dando hay un punto muy importante que traigo a colación, y es el llamado directo de Dios a todos los que se encuentran en Babilonia. Quizás tú puedas pensar de que Babilonia es solamente aquellas iglesias que han apostatado y que forman parte de este vínculo junto con la iglesia romana de la madre y las hijas. No necesariamente. Muchas personas podemos inclusive estar dentro de la verdad, conocer la verdad y sin embargo formar parte de Babilonia. Toda vez que nosotros seguimos nuestras propias ideas, toda vez que nosotros también le damos las espaldas a la verdad pura del Evangelio de Cristo, quizás enseñando o creyendo teorías falsas, no importa en qué iglesia estemos,
formamos parte también de Babilonia. Así que es muy importante que nosotros podamos estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Es importante que podamos seguir realmente el mensaje tal cual se presenta en la Biblia, para que de esa manera no seamos engañados y caigamos en la trampa de Satanás. Este mensaje es muy importante y Dios hace un llamado a salir de Babilonia. De esa forma, el pueblo de Dios que se encuentra en Babilonia saldrá y se formará un solo pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesús, la fe de Jesús en sus vidas. Un pueblo que esté esperando con expectativa el regreso de Jesús. Este pueblo tendrá que pasar indudablemente por pruebas, por dificultades, pero será finalmente el pueblo que Dios llevará al reino de los cielos. Jesús predijo la salida de Babilonia en Juan capítulo 10 y versículo 16. Ayer Jesús enseñó que él tenía otras ovejas que no eran de este redil. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer, y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Pero ese rebaño, con ese solo pastor, que no es el Papa romano, sino que es Cristo, seguirá los principios de la palabra de Dios. Seguirá la enseñanza pura del Evangelio de Cristo y no apurará de los principios que la Biblia enseña. Por lo tanto, debemos mantenernos fieles a esas verdades. Es sorprendente, como decía hace un momento, pero la mayor parte del pueblo de Dios aún se encuentra en esas iglesias que forman lo que es la Babilonia actual. Y quiero hacer una aclaración en este punto. Cuando estudiamos Apocalipsis 14, en el mensaje del segundo ángel que decía que había caído Babilonia, decía que en aquel entonces, alrededor de 1844, la caída de Babilonia no se había efectuado totalmente. Pero aquí esta caída de Babilonia, que por cierto este ángel viene a reforzar el mensaje del tercer ángel, la caída de esta Babilonia sí es una caída total. ¿Por qué? Porque ya todas las iglesias se han unido. Todas las naciones han bebido el vino del furor de fornicación, por lo tanto es una caída completa. De esa manera, el llamado de Dios se hace pertinente antes de que concluya el tiempo de misericordia, antes que la gracia sea cerrada. Y de esa manera ha de llegar a todo lugar donde haya personas sinceras que en esos momentos entiendan que han sido engañados y acepten la verdad bíblica y vengan a formar parte de ese único pueblo que, en contraposición a la iglesia popular y a aquellas que le siguen, guardará los principios de la ley de Dios. Y finalmente, para ir concluyendo, quiero decirles que una vez escuché a un pastor decir que algunos que no forman parte de esas iglesias y llevan el nombre adventista pudieran estar en Babilonia. Puede ser. Como decía hace un momento, hay algunas personas que no están en esas iglesias, pero pueden formar parte de Babilonia. También los hay dentro de nosotros que están en Babilonia. O sea, los elementos que caracterizan a la Gran Babilonia son mundanalidad, apostasía, desprecio por los mandamientos, idolatría y corrupción. Si usted es miembro de la iglesia adventista y está cayendo en alguno de estos problemas, sepa que usted está en Babilonia. Así que cuando venga el zarandeo, que ha de zarandear a toda la iglesia, todos estos que han seguido los postulados de Babilonia, de la iglesia romana, saldrán fuera. Pero el lugar quedará vacío para que entren todos aquellos que finalmente han de formar un solo pueblo e ir adelante, llevando finalmente la última gran etapa de la historia de la iglesia en este mundo, en preparación para el regreso de Jesús. Y dejo con ustedes una última declaración esta mañana del Conflicto de los Siglos, página 651. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? Es una pregunta a la cual tú y yo debemos pensar. La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. Hemos preparado o estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, quiero terminar en esta mañana con un mensaje
de esperanza, con una puerta abierta, que nos ayuda a entender que aunque vamos a pasar por estos eventos que son realmente dramáticos, y habrá persecución, habrá imposición de leyes humanas para destruir al pueblo de Dios, hay un mensaje de esperanza. Y voy al capítulo 17 nuevamente, y los versículos 14. Sí, 14. Vamos a ver del 12 en adelante. Dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Está queriendo decir que en un tiempo específico pareciera ser que van a tomar el control y van a tratar de imponer sus leyes y sobre todo el decreto de muerte, llevarlo a cumplimiento. Ahora fíjense bien, versículo 14, pelearán contra el Cordero. Ahora dice también, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Gloria a Dios. Así que aunque haya mayoría de la otra parte, de la parte opositora, de la parte que forma la Gran Babilonia, evidentemente Jesús está por su pueblo, y quien esté con Jesús tiene la victoria asegurada. Así que aunque ellos peleen con toda su fuerza para destruir al pueblo de Dios, cuando ellos peleen con toda su fuerza para hacer prevalecer el poderío de la Iglesia Católica Romana, finalmente Jesús va a vencer. Y va a vencer porque Él está luchando por su pueblo, y nosotros vamos a vencer porque Jesús está al frente. Nosotros somos los llamados, somos los elegidos, somos los fieles, de manera que de esa forma podemos garantizar nuestra victoria, no porque nosotros podamos hacerlo, sino porque Cristo puede. Él es el que es victorioso, Él es el que es poderoso, Él es el capitán del ejército de Dios, y Él pondrá a nuestra disposición todos los ángeles del cielo para que finalmente triunfemos en Cristo Jesús. Dios nos bendiga en esta mañana con la seguridad de que estamos viviendo ya en estos tiempos en que se verá finalmente consumar los eventos que señalan estos dos capítulos. Muy pronto el gran llamado de Dios llegará a cada rincón, alertando a los moradores de la tierra a salir de Babilonia, en ese gran fuerte pregón en el cual participaremos tú y yo, para que haya un solo pueblo que espere obedientemente el regreso de Jesús. Oremos en esta mañana para pedir la bendición de Dios. Padre amante que moras en los cielos, Señor, agradecemos el estudio de tu palabra, agradecemos, Señor, las promesas maravillosas que nos haces de victoria, agradecemos que con anticipación nos has revelado los eventos que están por ocurrir, de tal manera que estemos prevenidos. Ayúdanos, Señor, a formar parte de ese verdadero pueblo que está luchando cada día más por acercarse más al carácter de Jesús, para recibir el sello que finalmente será puesto en la frente de tus hijos fieles, porque han sido obedientes, porque llevan el carácter de Cristo en sus vidas. Permite, Señor, que podamos estar listos para muy pronto, cuando sucedan estos grandes eventos, formar parte del verdadero pueblo que, aunque tenga que enfrentar leyes tan terribles como un decreto de muerte, estén dispuestos a morir si fuera necesario, pero ser obedientes al llamado que tú nos has hecho, de no formar parte de Babilonia, sino de prepararnos como un solo pueblo, guardando tus mandamientos, teniendo el testimonio de Jesús y también la perseverancia de los santos en espera del regreso de nuestro Salvador. Bendícenos a todos en esta mañana, cuida de cada familia, cuida de cada persona que en estos momentos está enfrentando tal vez problemas de salud por el coronavirus. Hay algunos hermanos que constantemente están pidiendo oraciones, tú conoces sus nombres. Pedimos, Señor, por todos los que han pedido oración, por familias, por hijos, por nietos, por problemas de salud, problemas matrimoniales. En tus manos los dejamos, Señor, porque sabemos que tú tienes recursos para dar respuesta a cada necesidad. Guárdanos hoy con la protección de tus ángeles y permite que muy pronto, Señor, seamos librados de todos los problemas, epidemias y dificultades que atravesamos este mundo para estar con Jesús por toda la eternidad. Es en su nombre que lo pedimos. Amén
y amén. Dios te bendiga. Un feliz día para cada uno.